La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Hola mis amigos, la lección de escuela sabática es el combustible diario para obtener nuestra energía espiritual y adquirir conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Entonces, estoy muy complacido de regresar esta semana para presentarles a los panelistas con la lección número 4, titulada Teman a Dios y denle gloria. Les informo a todos los miembros de nuestra iglesia que el Ministerio de Familia tendrá la escuela para padres en la zona norte del estado el 22 de abril en la escuela Waldwick. No te lo pierdas. Recuerde, aquí en Nueva Jersey los amamos y juntos iremos con la escuela sabática haciendo discípulos. De frente la lección. En esta hora nuevamente queremos darle una cordial y sincera bienvenida por acompañarnos en agradecidos por acompañarnos, ¿verdad? En este tema de la lección número 4. En esta hora tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes esta lección para ti que eres maestro, para ti que eres alumno de una clase de escuela sabática o como lo decimos en cada programa, para ti que simplemente estás buscando el tiempo para estudiar un poco más la Biblia con algunos temas en específico y el tema de este trimestre hablando acerca del mensaje de los tres ángeles. Desde aquí, desde la conferencia de New Jersey, queremos darle la cordial y sincera bienvenida. Gracias por estar con nosotros, recordándoles que ustedes pueden tener la oportunidad de compartir este programa o ver este programa a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la página de la New Jersey Conference de aquí de Estados Unidos. En el día de hoy, pues me acompaña o tenemos la oportunidad de que me pueda acompañar el pastor Albert Pérez. El pastor Albert Pérez, bienvenido pastor, ¿cómo está? Pastor, aquí estamos agradecidos con Dios por tener la oportunidad ya de estar en nuestro cuarto lección del repaso de la lección de escuela sabática. Muy bienvenidos sean todos de ahí del otro lado de la pantalla. Bueno, el día de hoy no nos puede acompañar el pastor Jonathan Carrillo, está en algunas actividades personales y el día de hoy no nos va a poder acompañar, pero eso no significa que no vamos a poder tener el repaso de la lección. Estaremos el pastor Albert y este servidor compartiendo esta lección número 4 que se titula Teman a Dios y denle gloria. Pastor, como lo hacemos cada programa, ¿cuál sería para usted la pequeña cápsula de esta semana? Muy bien, pastor, lo que encontramos el mensaje de Dios dando una invitación grande a la humanidad a acercarse, a temer a Dios, a amar a Dios y a servir a Dios. Una invitación universal que tiene que ver con el aspecto de salvación para la humanidad. Así es, así es. Bueno, yo más o menos lo había resumido en unas pocas palabras, pero también tiene que ver con el temor. Y yo puse o desglosé para mí esta cápsula, temor a Dios, un principio de vida. O sea, Amén. necesitamos tenerlo como principio de vida y ya lo vamos a entender en el resto de la lección, el por qué el temer a Dios me va a llevar a otras cosas en mi vivencia como ser humano, como cristiano, de poder tener esa oportunidad de compartir, ¿verdad? Esa acción de tener a Dios. Y quiero compartir con ustedes también lo que ha sido, pues, nuestro versículo de esta semana, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo número 14, verso 12, dice, aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, interesante, ¿verdad? Este versículo, pues bueno, lo estaríamos ya repasando en el día jueves, pero el ser parte de ese pueblo
¿verdad? Que tiene esa oportunidad de poder estar allí, siendo ese pueblo escogido por Dios con algunas características especiales, el ser parte de ese pueblo tiene que ver mucho con el temor a Jehová. Y bueno, quisiera iniciar hablando un poco acerca del temor. Y pastor, yo voy a leer un versículo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, el versículo número 7. Y el versículo dice de la siguiente manera para que después usted pueda compartirlo con nosotros. Dice el mensaje diciendo en voz alta, hablando del mensaje de los tres ángeles, ¿no? Uno de esos mensajes. Temed a Dios y dadle gloria o darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis número 14, el versículo número 7, ¿verdad? Este mensaje de este primer ángel nos habla acerca del temor a Jehová. Y hay que definir esa expresión temor. Pastor, cuando nosotros leemos allí en Apocalipsis capítulo 14, el verso número 7, ese temor tiene que ver con infundir miedo. O sea, yo le tengo que tener miedo a Dios. ¿O a qué hace referencia esa palabra ahí en Apocalipsis 14:7 con referencia al temor? ¿Qué es temer? Pastor, definitivamente cuando nosotros encontramos la palabra temor, debemos de entender la plataforma o la razón del libro de Apocalipsis, el cual tiene como propósito preparar a esta generación o a las generaciones para el pueblo de Dios y para integrarlos a la proclamación del mensaje. Cuando nosotros vamos a la Biblia y estudiamos el concepto del temor, humanamente ese concepto está interpretado para la expresión de miedo, pero en el tiempo o en el aspecto bíblico, nosotros encontramos que el concepto de temor está envuelto, arropado por reverencia, respeto, respaldo. Y nosotros encontramos en la Biblia, pastor, instrumentos, hombres, mujeres, el cual desenvolvieron o desarrollaron un temor de reverencia, de respeto. Usted recuerda, pastor, hay algunos conceptos o hay algunas historias bíblicas que podemos encontrar a eso. Usted recuerda muy bien cuando, no está en el pasaje de la lección, pero cuando Moisés, el Señor se revela en la zarza, le dice, quita el calzado de tu pie porque el lugar donde estás santo es. En otras palabras, Moisés estaba siendo invitado a acercarse a Dios, pero en un aspecto de reverencia, en un aspecto de amor, pero también en un aspecto de respeto. Así que cuando nosotros vamos a la Biblia y escuchamos el mensaje de este primer ángel, el cual dice, teman a Dios, está invitándonos este mensaje a reverenciar a Dios, a amar a Dios, a respetar a Dios por lo que Dios es y por lo que significa en el caminar del ser humano. Pues es correcto, ¿no? O sea, no tiene que ver con miedo, que la gente piensa, bueno, es que yo tengo que tenerle miedo a Dios. No, no, tiene que ver, como lo ha dicho el pastor, ¿no? Con el respeto, con la sumisión, el decir, bueno, me someto, reverencio a Dios. Y es tan importante el temor hoy en día hacia Dios, porque estamos viviendo los tiempos finales de esta tierra. Me gusta cómo el día sábado hacía la introducción, ¿no? Sobre esa historia que estaban en una obra de teatro y entonces de repente comenzó a haber un fuego y entonces este comenzó a gritar, corran por su vida, que hay fuego, y la gente creía que era parte de la obra y pasaba y él con más decía, corre, y pensaban que, y la gente no le dio importancia al mensaje, ¿no? Y el mensaje de los tres ángeles es eso, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo final y Ujú. ese tiempo final, no, el mensaje no forma parte de una obra de teatro. El primer mensaje es temed a Dios, temed a Dios, temed a Dios. Y es el hecho de poder hacerme enseñar a mí que yo tengo que tener la oportunidad de poder reverenciar y respetar al Señor. Ahora, Claro. indudablemente, en la lección, pastor, nos decía que ese temor tiene que ver con la sumisión a Dios. Pero para yo poder ser sumiso a Dios, debo doblegar mi yo. Porque si Amén. yo no doblego mi yo, no puedo
sumirme o tener esa sumisión a Dios. Y entonces presentaba el problema de Lucifer. ¿Y cuál fue el problema de Lucifer, pastor? Podemos encontrar clara la evidencia de un ambiente egocéntrico, pastor, centrado en sí mismo, no reverenciando, posicionando a Dios en el lugar que Dios merece en nuestra vida. Yo creo que, pastor, el aspecto de temer a Dios tiene que ver con un aspecto de posicionar a Dios donde Él merece en nuestra vida. El problema, Lucifer, como usted está trayendo a referencia, es que Lucifer dejó de posesionar o posicionar a Dios en el lugar que corresponde y quería posicionarse él. Así que ahí nosotros dejamos de reverenciar a Dios cuando no lo posicionamos en el lugar que Él debe de priorizar en nuestras vidas. Y creo que es, o sea, es el primer paso de cualquier ser humano que se quiere acercar a Dios. O sea, si yo no respeto a Dios y doblego mi yo y pongo mi sumisión a Dios, todo lo demás que viene adelante no lo voy a poder hacer, porque claro, la lección nos habla de la obediencia, nos habla de darle gloria, nos habla de centrarle en nuestra vida, nos habla de formar parte de ese pueblo que guarda los mandamientos, pero si yo no doy este primer paso, lo demás no se puede hacer. Por eso el hecho de temer a Dios es el hecho que, Señor, bueno, aquí tengo este encuentro contigo. Señor, quiero ser sumiso a ti, quiero doblegar mi yo, quiero Amén. concentrarme en ti, quiero tener la oportunidad de poder hacer tu voluntad. Y eso ya comienza a hacer algunos cambios en nuestra vida, porque ahora nosotros podemos ver y hacer lo que Dios nos pide. Por eso yo desglosaba, pues al principio de la lección, temer a Dios es un principio de vida, porque si no está ese temor a Dios en mi vida, lo demás no puede ser una realidad. Muy Ahora, bien. la lección, pastor, también nos ligaba o unía, tenía la oportunidad de unir otra acción con el temor. Y bueno, allí estaba en el libro de Deuteronomios, el capítulo número 6, el verso número 2 lo podemos leer, ¿verdad? Deuteronomio 6:2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida y que tus días sean prolongados. Eso nos decía Deuteronomio capítulo 6, verso número 2. Ahora, pastor, ¿cómo va ligado ese temor a Dios con la obediencia? Muy bien, cuando nosotros, y esta es una cápsula para maestros o de la escuela sabática o hermanos que están preparándose para el estudio. Pastor, cuando nosotros vinculamos el concepto de temor, de amar a Dios, nunca podemos separar la obediencia del amor. Y usted encuentra y recuerda muy bien que hay varios ejemplos bíblicos. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 22 que Dios solicita a Abraham su hijo. Y en ese concepto, pastor, de temor que tenía Abraham a Dios, de ese amor tan grande por Dios, estuvo dispuesto al llegar al punto de obediencia, aun cuando sacrificaba su mismo yo de obediencia para poder seguir la obediencia de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos acerca de el temor relacionado a la obediencia, tenemos varios ejemplos. Además, como lo usted mencionó, de Moisés, también encontramos a Abraham dispuesto, porque amaba a Dios, dispuesto a obedecerle. Y nosotros encontramos también a Moisés invitando al pueblo a amar a Dios y a reverenciar, porque Deuteronomio 6:2 es la indicación de entender que amar a Dios es obedecerlo. Salomón también enfatiza esto en Eclesiastés 12, cuando Salomón hace mención que el todo del hombre es temer a Dios y como consecuencia guardar sus mandamientos. Entonces, la evidencia que encontramos en Génesis de Abraham dispuesto a obedecer a Dios porque lo amaba. Moisés diciendo, si aman a Dios, obedezcan sus estatutos. Y Salomón diciendo que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces tenemos un punto relacional, pastor. Y el punto relacional de la lección hasta este punto es que el amar a Dios significa obedecerle, porque obedecerle es la respuesta
de cómo yo enfatizo o cómo yo expreso mi amor hacia Dios. Ahora, pastor, bueno, usted está hablando que el temor a Dios, bueno, el amor a Dios me lleva a la obediencia, pero en el tiempo en el que nosotros hoy vivimos, en el tiempo en el que nosotros hoy vivimos, hay diferentes religiones que te hablan y te dicen, no, pero es que yo soy salvo por gracia y la gracia a mí me salva, no las obras, no el hecho de tener que hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo compaginar esto, no? Porque ¿o qué le puedo decir yo a esa gente? Porque si en el mundo en el que vivimos nos hablan de que soy salvo por gracia, entonces eso me excusa a mí de ser obediente. Pastor, interesante pregunta. Nosotros como adventistas también creemos que somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8, soy salvos por gracia. Pero nosotros entendemos bíblicamente que la gracia lo que provoca es liberarnos de la condenación del pecado, pero la gracia nos da la facultad para vivir en obediencia. La gracia no nos exime de obedecer, porque cuando yo amo a Dios, yo obedezco sus estatutos. Hay algo bien interesante a resaltar, pastor. Lo que la gracia hace es que me liberó de la condenación del pecado en el pasado, pero en el presente me lleva al temor de la obediencia a Dios. En otras palabras, la gracia no me desvía del obedecer, por el contrario, la gracia me acerca a obedecer y a seguir de cerca los estatutos de ese Dios que tememos y amamos por consecuencia. Y sí, bueno, gracias por clarificarlo, ¿no? La iglesia adventista cree que somos salvos por fe, pero el hecho de yo creer en ese Dios y de temer en Él y amarle me lleva a guardar sus mandamientos. Yo Amén. siempre lo comparo, siempre lo he comparado de la misma manera. Es como aquel que se monta en un botecito de remo. Y entonces un remo es la salvación por la fe. Si yo le doy solamente a ese remo, voy a andar dando vueltas en un círculo. El otro remo es la salvación por las obras o la por obras. Si le doy a ese solo, voy a estar dando vueltas en el otro lado. Entonces, indudablemente, las dos van de la mano. O sea, yo soy salvo por fe, pero también lo debo demostrar en mi obediencia. ¿Por qué? Porque, ok, yo no puedo hacer nada para ganar mi salvación, es verdad. Ujú. Yo me salvo por esa fe, pero ahora, si yo amo a Dios, también tengo que obedecerle, y es lo que estamos estudiando en esta lección. O sea, si yo temo a Dios, indudablemente debo también obedecerle, ¿no? Y es importante que nosotros entendamos esto, porque el temor me va a llevar a amar, asumirme y amar, pero también me va a llevar a obedecer. Y como lo decías tú, ¿no? La lección en varios ejemplos bíblicos se fue y se demostró cómo ese temor, cómo el llevar ese temor lo llevaban a obedecer. Así que, Ahora, pastor, ajá. es bueno mencionar entonces para los hermanos que están repasando su lección y los maestros, que cuando nosotros vemos este panorama o vislumbramos el panorama, encontramos en la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el amar a Dios siempre fue acompañado de obediencia. Y Ujú. nosotros no hay ninguna diferencia para nuestro tiempo. El amar a Dios para Moisés invitó siempre al pueblo, amen a Dios, guarden sus estatutos. Salomón dice que el todo del hombre es guardar los estatutos de Dios y amarlo. En el Nuevo Testamento encontramos evidencias claras de personajes que el amar a Dios siempre es expresado a través de la obediencia. Yo no guardo los estatutos para salvarme. Yo guardo los estatutos porque amo a Dios y a consecuencia de ese amor siempre va provocado el gesto de la salvación que Dios tiene para nosotros. Bueno, más claro no lo podemos dejar, no, ya lo dejó bien claro el pastor. Entonces, cuando alguien se le acerque y le diga, yo soy salvo por fe, bueno, aquí tiene la explicación y tiene que ver con el temor a Jehová, con amar a Jehová. Sí, yo soy salvo por lo que Dios hizo y nada puedo hacer para yo salvarme, pero el hecho de amar a Dios me lleva también, perdón, me lleva también a obedecer. Ahora, cuando Amén. nosotros vemos en la lección, indudablemente nosotros tenemos que vivir pues enfocados en Dios. Y la lección nos hacía referencia a un versículo, no lo vamos a leer, solamente quiero que ustedes lo puedan quizás después leer en el libro de Hebreos capítulo 12 versos 1 y 2
Y decía ese texto, haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Y, no, ¿y por qué nos hace esa invitación de que haya en nosotros ese mismo sentir? Porque la lucha espiritual es en la mente. Y si esa lucha espiritual es en la mente, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa batalla, ahí está luchando el enemigo, ¿verdad? Y Dios por mi mente. Y mi lealtad a Dios tiene que estar enfocada aquí. O sea, ¿a quién le voy a dar yo en mi mente? ¿No? ¿A quién le voy a dar yo mi mente? Y por eso el versículo decía, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, tener el hecho de poder ser como Jesús. Ahora, indudablemente el temer a Dios y obedecerle, como lo hemos estado hablando, debo centrar y vivir mi vida enfocado en Dios. Ahora, ¿por qué tengo que yo, pastor, vivir mi vida enfocado en Dios? ¿Por qué es tan importante en el temor y la obediencia vivir enfocado en Dios? Pastor, porque realmente como el apóstol Pablo dice que los tiempos últimos que vivimos, los días son malos. Nosotros estamos viviendo en una época de la era del consumismo, donde lo que nos rodea nos atrapa y nos centraliza en el yo, en el centro, en el yo como el centro de todo. Pero nosotros entendemos, hay filosofías que muestran el ser humano como el centro del todo. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, Mateo capítulo 6 nos hace una invitación de centrarnos en el reino de Dios como el centro de todas las cosas. Y pastor, eso es claro en consecuencia de que temer a Dios, algunos se estarán preguntando, o usted puede preguntar en su mañana en su clase o el sábado en su clase, ¿qué es la evidencia de entender que yo temo a Dios? Pastor, la evidencia de mostrar que yo temo a Dios es que yo tengo posicionado a Dios como la prioridad de todo lo que soy y de todo lo que yo tengo. Ujú. Y ahí es donde yo me encuentro, porque la filosofía del hombre, del consumismo posmoderno, está centrado en el ser humano como el centro de todo. Pero cuando nosotros entendemos vivir enfocados en Dios, significa el reino de Dios como prioridad en mi vida sobre todas las cosas. Así es, y es importante, nuevamente lo repito, es importante centrar toda mi vida en el Señor y al final eso es lo que me va a ayudar a mí a capacitarme a poder cada día darle la gloria y poder temer y poder honrarlo y poder obedecer. Ahora, la lección también nos hablaba en el día miércoles, pastor. Ustedes saben, nosotros tocamos día a día para sacar algunas pinceladas de cada día. No es necesario que usted en el repaso de la lección tenga que ir día por día, no, sino que nosotros tratamos de ir día por día para que sacarle algunas cosas en las que usted se pueda enfocar en su lección. Y el día miércoles nos hablaba acerca de demos gloria a Dios. Y allí había un versículo que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo número 12, los versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que os presentéis ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, así como debes adorar a Dios, y no adapten las costumbres de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora, pastor, el texto, el apóstol Pablo me dice que yo tengo que hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, este texto de Romanos 12, 1 y 2, dice la pregunta de la lección, ¿qué apelación hace el apóstol Pablo con respecto a la totalidad de nuestra decisión en la vida? O sea, la totalidad. O sea, ¿qué nos está apelando aquí, pastor, en Romanos 12, 1 y 2, 12, 1 y 2, el apóstol Pablo con referencia a darle gloria? Pastor, es interesante. Recordemos bien el pasaje que leímos de Apocalipsis 14:7. El ángel da el mensaje y en su mensaje dice, teman a Dios. Y la segunda sección del mensaje del ángel es, denle gloria. Así Ujú. que nosotros encontramos aquí en el pasaje bíblico, segundo, tiene un componente místico o integral que no va acompañado únicamente de acciones de acciones de comportamiento en el ser humano. Y ahí encontramos una palabra interesante que está en el pasaje, que está la palabra somata, que traducido tiene que ver con cuerpo, emociones y mente.
Así que, pastor, nosotros entendemos bien cómo nosotros damos gloria a Dios. Nosotros damos gloria a Dios con la totalidad de nuestro ser, con nuestro cuerpo, mente, acciones, nuestra vida entera. Nuestra alabanza o adoración a Dios va acompañada de no solamente la expresión verbal, pero sino con la expresión corporal de acciones y de todo lo que hacemos y somos. Así que si alguno se pregunta, pastor, ¿cómo puedo yo tener evidencia de que doy gloria a Dios? Cuando usted se da cuenta que usted está a ley con la escritura y usted está viviendo una vida en testimonio conforme a la palabra de Dios y sus acciones. Así que es un componente integral en este aspecto. Y es interesante, pastor, porque estaba diciendo, ¿no? Pues, o sea, la, el darle gloria a Dios es una totalidad del cuerpo, ¿no? Así lo estaba diciendo, porque eso es lo que la palabra somata lo dice, ¿no? El darle la gloria en todo mi esplendor, no solamente Amén. de boca, ¿no? Porque al final, algunas veces puede suceder, como dice el mismo Señor Jesús en la Biblia, o el Dios en la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí. O sea, quiere decir, pastor, que yo puedo darle gloria a Dios con mi boca, pero si no estoy bien vestido, un ejemplo, estoy chocando con ese concepto, porque si tú me dices, ok, la gloria tiene que ver no solamente con mis emociones, sino con mi cuerpo, quiere decir que yo cuando honro a Dios tengo que honrarlo con la totalidad, con la totalidad de mi vida, hasta en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, en la forma de tomar decisiones. Y esto es un concepto, como no diría bien delicado, pero es bien específico. Y ahí es donde nosotros tendríamos que evaluar, ¿no? ¿Estamos dando gloria a Dios solamente con nuestros labios o estamos dando gloria a Dios con todo nuestro ser? ¿Verdad, pastor? Claro que sí, pastor, encontramos la evidencia clara. Temer a Dios significa reverencienlo, ámenlo, estén cerca de Él, aproxímense, caminen con Él. Y el sección de denle gloria tiene que ver con la totalidad del complemento de nuestra vida. Con todo lo que soy, yo alabo a Dios, con lo que digo, con lo que hago, con la forma que me conduzco. Así que esta es la segunda porción de con amor, sino con esa obediencia que trae gloria a través de lo que somos y de lo que hacemos. Ah, así es. Bueno, pastor, muchas gracias por explicarnos eso y recalcarlo. Bueno, puede recalcarlo usted esta semana, ¿verdad? Cuando vaya a dar su estudio de la lección, recalcar el hecho de que uno tiene que dar gloria a Dios completamente. Ahora, el texto inicial, que fue el que leímos, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, el verso número 12, lo volvemos a leer, dice. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Interesante porque ahora el texto ya comienza a hablarnos de cosas que podemos ir entendiendo. ¿Cómo logro yo la santidad? La Mm. santidad la logro en mi comunión con Dios, cuando soy sumiso al Señor. O sea, esa palabra santidad tiene que ver con la sumisión y el respeto que yo le tengo, porque cuando yo le respeto y lo amo, trato de ser o hacer las cosas de la mejor manera. Y entonces viene y el siguiente parte del texto es los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, aquí entonces está la otra temática que hemos estado hablando, de que yo guardo esos mandamientos por referencia a que yo amo y temo al Señor. Ahora, el día jueves, pastor, nos hablaba acerca de los vencedores del Apocalipsis y tomaba pues como introducción ese texto. El formar parte del pueblo de Dios tiene que ver con el darle, o temer a Dios, darle gloria, guardar sus mandamientos, y eso me va a convertir en ser vencedor del Apocalipsis, ¿no? De ser vencedores del Apocalipsis. ¿Es así, pastor? Claro que sí. Cuando nosotros vemos, yo quiero que usted lleve un poco al repaso, hermano, que amigo que está del otro lado del dispositivo. Cuando nosotros vemos con claridad, es necesario ver la secuencia con la que llegamos a este punto. El pasaje bíblico dice los vencedores. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores que describe Juan en el libro de Apocalipsis?
Los vencedores son los que encontramos en el primer ángel, los que temen a Dios, o sea, los que aman, los que reverencian, los que caminan cerca con Dios, los que se dejan guiar por Dios. Pero también el segundo complemento de estos vencedores o el segundo elemento son los que dan gloria, los que viven una vida conforme al propósito según las Sagradas Escrituras. En otras palabras, los vencedores que describimos son aquellos que caminan con Dios, que aman a Dios, que temen a Dios, que reverencian a Dios, pero que le dan gloria a través de una expresión de alabanza, hechos, actos, conducta. Y entonces nosotros encontramos, pastor, que esos en el caminar, en el final de todo, como Juan lo describe, a eso los denomina como vencedores. Así que temer a Dios, pastor, amar a Dios y seguirle y guardar sus estatutos, como dice Moisés y como dice Salomón, nos convierte al final de la jornada en un vencedor. No necesariamente por lo que somos, pero necesariamente porque entendemos que optamos la victoria de Cristo, que hace referencia también la Escritura, que esa victoria la hacemos nuestra por lo que determinamos a Cristo como la prioridad de nuestro caminar cristiano. Bueno, pastor, imagínese, ya usted hasta cerró la lección, ¿no? O sea, ese es como el pensamiento final, el pensamiento final. Bueno, el formar parte de ese grupo tiene que ver con el paso, como dice el pastor, de lo que hemos visto cada día. Por eso yo quiero que poder resumir la lección en esta hora y gracias, pastor, por su participación, por estar esta semana nuevamente con nosotros explicando la lección. Quisiera yo cerrar la lección de esta semana enfocándome en el primer hecho. El primer hecho es, creo que lo dije al principio, si no hay temor a Dios, no puede haber obediencia, no puede haber amor, no puede ser formar parte de ese pueblo. Entonces, ¿cuál es la tarea que yo tengo que hacer hoy? Es ser sumiso a Dios, doblegar mi yo, que por cierto la hermana Juay dice que esa es la batalla más grande que tenemos contra nosotros mismos. Pero si hoy tú le das la oportunidad de doblegar ese yo, de poder tener esa oportunidad de doblegar esa voluntad tuya, la voluntad de Dios, todas las demás cosas vendrán allí por añadidura. Amén. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias por estar allí. Los invitamos a que puedan ustedes compartir este mensaje, esto a través de sus redes sociales también, puedan compartirlo. Y pastor, muchas gracias. Dios me lo bendiga y gracias por estar en esta hora con usted. ¿No quisiera despedirse del público también? Claro que sí, pastor. Yo me despido con esta cita deseada de toda la gente, página 621, el cual nos invita y nos dice que cuando conozcamos a Dios, Dios será el centro de nuestra vida y seremos llevados a una vida continua de obediencia. Si lo conocemos, le obedeceremos y si le obedecemos, alcanzaremos la victoria. Un saludo para toda nuestra audiencia. Que Dios me los bendiga y nos vemos la semana que viene nuevamente.